Muy buenas, un saludo cordial a todas y todos. Esta es nuestra sesión complementaria a la sesión sincrónica del día sábado de nuestra cuarta semana del taller de redacción. Eh, Como es usual, en estas sesiones vamos a proceder a una revisión de las variables y factores técnicos relativos a la entrega de nuestras actividades de la cuarta semana, a fin de que puedan realizar este cometido con satisfacción. Permítame compartir pantalla. Muy bien. Un segundito, por favor. Bueno, la tarea principal de esta última semana se circunscribe obviamente en eh, aprovechar todos los conocimientos abordados durante el proceso formativo y incorporarlos en la redacción de una introducción para su PAF o su PAT. Entiendan bien, por favor, que este proceso busca que ustedes agencien herramientas eh, que les permita desarrollar un texto académico con rigor y con valor científico. Todos ustedes han desarrollado a lo largo del diplomado, pues, eh, una cantidad de cursos que les ha permitido elaborar una propuesta para su centro educativo, para su unidad educativa. Esta propuesta debe, pues, traducirse, obviamente, en un trabajo de campo a través del cual ustedes desarrollan acciones de intervención sobre la comunidad. Ese proceso debe trasladarse, ¿no? El proceso de intervención en la comunidad debe trasladarse a un texto académico en formato de artículo científico. Nosotros ya hemos visto que en la sesión del día sábado que hay distintas formas literarias de escribir ciencia. El ensayo, el artículo científico. Habíamos puesto también el ejemplo de las tesis o trabajos de grado, los cuales son muy ampulosos, son muy amplios, llegando a alcanzar entre 90 y 150 páginas. Esta cantidad, obviamente, está justificada en una cantidad de normativas que ya se ha establecido a nivel académico.
donde se pueda exponer los resultados de un proceso investigativo de manera profunda, amplia y pormenorizada. En cambio, en el formato de un artículo científico es literalmente como una tesis corta o pues comprimida, donde se va a dar razón del proceso científico llevado adelante dentro de la comunidad, en este caso, con la comunidad educativa con la que han trabajado, y la intervención realizada. Ergo, pues lo que queremos es que en este proceso que ustedes están y ya finalizando de este taller de redacción, puedan en una introducción subsumir lo que estaría contenido en el trabajo amplio, en esas 15, 20 páginas que constituirían su trabajo final, su PAF, su PAT, que en estricto rigor es un formato de artículo científico. ¿Para qué sirven los artículos científicos? Es la forma más rápida de divulgar resultados de investigación. La comunidad académica, los científicos del mundo se comunican entre ellos a través de artículos científicos. Y es mediante esta herramienta que se va construyendo, pues, nuevos conocimientos y innovaciones en los distintos campos de la ciencia. ¿Qué es lo que buscamos en nuestro trabajo final? En nuestro trabajo de la cuarta semana, que a su vez, por favor, es también, es también, permítame sacar el puntero, es también es en lo que se va a traducir su trabajo final. En la cuarta semana tenemos que hacer esta introducción de 1500 palabras, pero el trabajo final que tenemos que entregar para este módulo es también pues una introducción basada en su PAF. En otras palabras, lo que vamos a presentar en la cuarta semana va a ser revisado y corregido por mi persona y ustedes lo que tienen que hacer es pues revisar esa corrección, revisar esos aportes que les puedo hacer yo a la presentación que ustedes han hecho para que puedan mejorar aquello que ha sido observado, si no han puesto bien las citas, si han hecho alguna eh, mala aplicación de los márgenes, si no han hecho correctamente una paráfrasis, si no tienen una cantidad suficiente de referencias, todo ello lo vamos a revisar y en el producto final, en el trabajo final del módulo, ustedes van a entregar esa misma introducción, pero corregida. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? En redactar una introducción completa de 1500 palabras de su producto académico final o de su producto académico de transformación. 1500 palabras, que son 1500 palabras, ¿no? No estamos pidiendo ni 2000 palabras ni 1200. 1500 palabras que con el contador del Word ustedes pueden precisar justamente esa cantidad. Pueden pasarse un poco, pueden hacer un poquito menos, pero lo ideal es llegar a ese número total solicitado, que pues entendemos que es una cantidad suficiente para que ustedes puedan expresar todo aquello que se desarrolla en su producto académico final o de transformación. A este respecto, pues algunos me han preguntado, ¿y cuándo vamos a ver el PAF o el PAT? Pues esto lo van a ver ya con sus tutores y obviamente se espera que ustedes puedan, con este taller de redacción, corregir aquellas observaciones que les han sido manifiestas, que entendemos que tiene que ver precisamente con la precisión de la redacción, que la actividad que han desarrollado en campo, en cancha, en su centro educativo, con su comunidad educativa, pues sin duda debe tener mucha valía, debe ser, suficiente, valedero, de alto valor, pero si no se sabe transmitir adecuadamente aquello de lo que se quiere dar razón, pues obviamente van a recibir una retroalimentación negativa, una retroalimentación que probablemente pues mm, nos frustra, nos deja, nos deja frustrados porque obviamente si hemos tomado
Este diplomado es para lograr también un progreso académico en nuestra formación como docentes, como profesores y pues verlo trunco, obviamente no solo decepciona, sino que también hay una inversión de dinero, de tiempo, de recursos que ustedes han tenido que cargar, soportar. Por tanto, entiendo que la universidad ha diseñado, ha modelado este taller de redacción a fin de que ustedes puedan dar cumplimiento a este proceso de titulación y lo cierren de una manera satisfactoria. Entonces, en primer lugar, a la hora de redactar este documento, debemos trabajar en delimitar claramente el problema. Todos lo hemos revisado a lo largo de estas semanas. ¿En qué consiste un PAT, un PAF? Pues en haber identificado un problema en mi comunidad educativa y a partir de esa identificación de un vacío, de una determinada situación problemática, entonces he resuelto tomar determinadas acciones que hagan posible pues la materialización de una resolución a esa problemática. Por tanto, lo que queremos, lo que buscamos a través de este proceso es demostrar en un artículo científico que se denomina producto académico final o de transformación, se exprese de manera literaria, académicamente bien redactado, eso que ustedes han identificado como problema y que se resuelve con determinada acción, con determinada intervención que ustedes han decidido, pues que sea la adecuada para el problema identificado. Esto supone una contextualización del estudio. Contextualizar el estudio en el lugar donde ustedes han diseñado y han trabajado, que tiene unas determinadas condiciones económicas, ecológicas, geográficas, condiciones pedagógicas, sociológicas, antropológicas, que deben ser tomadas en cuenta. Todas esas condiciones que hacen a ese lugar distinto a cualquier otro, de cualquier otra parte del mundo, es lo que va a definir cómo el problema identificado tiene determinadas características, ¿no? Es decir, delimitar el problema, pero delimitarlo dentro de su contexto. A través de ese tránsito entre la delimitación del problema y la contextualización del estudio, pues pasamos a la declaración de la tesis o el propósito. La tesis o el propósito no es otra cosa que la resolución al problema, o al menos es la manera que yo he pensado que ese problema puede ser resuelto. Y todo este proceso descriptivo de lo que supone mi núcleo problemático y la solución que yo estoy componiendo eh, será posteriormente el contenido de mi introducción, donde yo voy a orientar al lector en qué consiste mi trabajo. Entonces, toda introducción es un proceso de apertura de aquello que yo quiero transmitir a través de un proceso investigativo. He identificado un núcleo problemático en mi comunidad y a partir de esa identificación, pues he decidido hacer una intervención para tratar de atender ese problema y todo este contenido estará pues descrito dentro del documento final. ¿Cuál es el producto esperado? Una introducción académica, coherente, extensa y estructurada que funcione como un mapa de ruta del texto. Eso le va a permitir a nuestros lectores saber en qué consiste mi trabajo y cuáles son, pues, las apuestas académicas e intelectuales que se han llevado a cabo. Perdón.
Estoy de vuelta. Entonces, en esta introducción, además, buscamos, esperamos que se incorporen todos los aprendizajes de estas 4 semanas, que van desde pues, la comprensión de las distintas estructuras de un texto, donde su unidad básica son los párrafos y más profundamente las oraciones. Un conjunto de oraciones constituye un párrafo. Ese párrafo es una unidad conceptual que se comunica con el siguiente y con el anterior, creando una cadena narrativa y discursiva que debe ser coherente, ¿sí? No puedo hablar primero de flores y después de sapos. No puedo hablar de piedras y después de camiones, ¿sí? Entonces, si no hay esa coherencia, ¿sí? Entre las unidades conceptuales, que son los párrafos, hasta el contenido total de una superestructura, que es la manera en que esquematizamos nuestro producto académico final o de transformación. Ustedes han recibido mediante guías ese esquema, ¿no? Principalmente una introducción, un desarrollo y una conclusión. En otras guías, ese tridente de introducción, desarrollo y conclusión es un poquito más dilatado, sobre todo porque el desarrollo se divide en etapas, donde ustedes van explicando pues, distintos elementos del proceso en el que ustedes han ido desarrollando su intervención sobre el núcleo problemático. Proseguimos. Allá. Ok. Antes de escribir, pues sin duda es importante que ustedes puedan definir el problema. Definir el problema, eh, esto es un poco raro porque, bueno, ustedes ya han elaborado este trabajo de intervención. Entonces ya han hecho el proceso de identificación del problema. Ya han hecho la intervención para atender una buena parte de ese problema, ¿no? Entonces, cuando se trata de definir el tema y el problema, pues no tienen que comenzar de cero. Tienen que partir de ese diagnóstico que hicieron en su momento en la comunidad ejecutiva en la que estuvieron trabajando. Entiendo que algunos ya no están ni siquiera en ese lugar o que probablemente no imparte ya esa materia hoy por hoy, pero de lo que se trata no es de volver a hacer el PAT o el PAF, de volver a empezar de cero, de volver a invertir tiempo y recursos, sino de retomar aquello que hicieron y corregirlo. Entonces, la definición del tema y problema ya está definido. Lo que tienen que hacer es transcribirlo de una manera adecuada, correcta, pertinente. Posteriormente, identificar el contexto educativo, institucional y social. Recuerden, por favor, que es muy importante esa lectura correcta del lugar donde están desarrollando su trabajo, donde están haciendo el proceso de intervención sobre el núcleo problemático, porque eso nos va a permitir entender las características de la población con la que han desarrollado el proceso. Eh, lo, deci- lo decíamos en sesiones pasadas. No es lo mismo estar en área dispersa que en el área urbana. No es lo mismo estar en el área de los llanos o de la selva que estar en el altiplano. No es lo mismo estar en una comunidad donde tengo una comunidad educativa multigrado que tener una estructura un poquito más segmentada. Todo eso tenemos que describirlo adecuadamente en la identificación del contexto educativo, institucional y social y delimitar el alcance del trabajo. Si bien el problema puede ser muy concreto, realmente la resolución que ustedes están incorporando es una resolución parcial, porque de eso se trata también el proceso educativo. Los vacíos, tanto conceptuales como de entendimiento, no se llenan de golpe ni del todo, sino se van progresivamente subsanando y atendiendo con las distintas áreas que la formación educativa propone y desde las distintas perspectivas pedagógicas se van incorporando conocimientos nuevos a nuestros estudiantes y subsanando esos vacíos que si se hace adecuadamente, pues le va a permitir ganar a los estudiantes competencias para mejor
mejor encaminar su vida, mejor hacer las cosas, tener herramientas para interactuar con la realidad de una manera mucho más acertada. La estructura recomendada para este trabajo. Empecemos con una contextualización general del problema. Esto supone, compañeros, compañeras, que hagamos dialogar nuestro núcleo problemático con el trabajo de académicos y científicos que han pensado, han trabajado, han desarrollado este tema desde otras realidades y contextos. Por eso ha sido tan importante lo que hemos visto la semana pasada y la anterior. El texto tiene que dialogar con otros académicos, tiene que dialogar con los libros que han leído, con los artículos que han leído, con las referencias que han incorporado en su PAT o en su PAF. Por tanto, es súper importante que la contextualización general venga nutrida de ese diálogo con gente que ya ha trabajado ese problema y ha desarrollado una propuesta de solución. En antecedentes relevantes, lo habíamos dicho, tenemos que contextualizarlo, tenemos que poner en advertencia a nuestro lector, ¿no? De que lo que voy a presentar en mi PAD, en mi PAF, tiene un determinado, un determinado contexto y estará, pues, ampliamente descrito ya en el decurso del trabajo. Proseguimos con el problema o vacío que se identifica, ¿no? Es decir, contextualización general de aquello que se supone yo identificaba como el problema, el núcleo problemático, los antecedentes de la comunidad en la que trabajo, y aquí se expresa en concreto cuál es el problema o vacío que yo identifico de manera específica y concreta en la comunidad educativa donde yo me desempeño o me he desempeñado como profesor del área de tecnología, impartiendo los cursos de robótica o lo que fuera. En una cuarta fase, pues vamos a mirar, vamos a ver, vamos a atender todo lo relativo a la tesis. Vamos a expresar nuestra propuesta de solución, de resolución a ese problema vacío y cómo pretendo yo, abordar y responder a esa cuestión problemática. Y finalmente, debemos garantizar que la organización del trabajo del compuesto narrativo académico del PAT y del PAF cumpla con todas las condiciones solicitadas tanto por las guías como por la normativa APA. El primer paso, como lo habíamos dicho, la contextualización. Y para esto tenemos que hacer como un embudo, ir de lo general a lo particular, situar el tema, su importancia y el contexto donde se inserta. Entonces, comenzamos, lo habíamos expresado acá, en la contextualización general, pues sería precisamente esa descripción grande de lo que distintos académicos, pensadores, científicos han visto de esa cuestión problemática. Entonces, tomamos esos elementos, los vamos pasando por un canal cada vez más angosto para llegar a situar nuestro tema en su contexto y en el lugar donde está inserto, donde buscaremos nosotros darle claridad al lector de esas condiciones en las que estoy pues trabajando mi propuesta. El segundo paso son los antecedentes. Presentar estudios o experiencias previas. Con ello buscamos pues de que eh, en este ejercicio de diálogo con otros académicos, tengamos la habilidad de ser selectivos. No podemos tomar todo lo que han dicho sobre un tema y superabundar con 50.000 citas o leer 50.000 artículos para agotar eh, todos los elementos que nos permitan comprender el fenómeno. Tenemos que hacer una revisión selectiva más que extensiva. Tenemos que en nuestras referencias buscar aquellos artículos, aquellos trabajos académicos que tengan un valor sustantivo para lo que yo estoy trabajando.
eh, y no citar por citar, no meter citas por montones, no poner referencias en una cantidad incalculable, porque no, eso no va a hacer al trabajo mejor. Eso no le va a dar una mayor calidad académica. Por el contrario, podría hablar muy mal de ustedes porque quizás no han hecho una adecuada selección. Entonces, trabajemos no en revisiones extensas, sino en una selección de material académico que nos permita validar lo que nosotros estamos presentando como el producto académico final. Perdón, un segundito. Perdón, mil disculpas, proseguimos. Entonces, les decía que es supremamente importante hacer esta selección de lo que representa los artículos, los trabajos académicos que tengan una relevancia sustantiva sobre el núcleo problemático en el que están trabajando. El siguiente elemento o el siguiente paso a atender es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, ustedes identifican una necesidad, un vacío, una dificultad que justifica su trabajo. Y es un trabajo de intervención sobre el contexto y la realidad en la que trabajan. Ergo, ese planteamiento del problema va de la mano con la intervención que ustedes van a realizar. Va de la mano con, es decir, es un círculo virtuoso, ¿no? Identifican el problema y proponen una solución. Una solución que, como hemos visto, es parcial, porque no se va a completar del todo la resolución del problema. Ustedes están atendiendo una variable, una arista, un punto
neurálgico seguramente de este núcleo problemático, el cual tiene muchos otros elementos que ser tomados en cuenta a la hora de construir una respuesta coherente, ¿no? Para la resolución de ese núcleo problemático. Sin embargo, es lo que justifica todo el documento, es lo que justifica lo que ustedes están haciendo como una apuesta pedagógica por resolver ese problema. Es por eso mismo que nuestra cuarta parte es relativa a la declaración de la tesis. Indicar claramente qué se propone en el trabajo, para qué y en qué contexto, qué propongo, para qué sirve y en qué contexto funciona. Por eso es muy importante que ustedes le den a su lector las condiciones de base con las que ustedes empiezan, ¿no? Esta es mi comunidad educativa, son estos estudiantes con estas características, con estas limitaciones, con estas habilidades, etcétera, ¿no es cierto? El quinto paso es la organización del texto. Explicar brevemente cómo se estructura el PAF o el PAT en sus secciones en el documento que adelante, posterior a la introducción, será relatado pues en profundidad. Como decíamos, la introducción abre comprensivamente al lector lo que va a leer. En el desarrollo se explica cómo estoy enfrentando ese problema, de qué manera pues hago un diagnóstico del problema y le busco una solución desde mis habilidades teóricas, conceptuales y finalmente se resuelve pues con un proceso de acción, de investigación-acción dentro de la comunidad educativa en la que trabajo y se van generando pues seguramente habilidades, conocimientos nuevos que permiten a nuestros estudiantes o la comunidad con la que trabajamos, pudiendo ser esta docente o de estudiantes o con los papás incluso, donde vamos generando una apuesta resolutiva. ¿Qué pasó? Ok. En relación a la extensión y forma, nuevamente, aproximadamente 1500 palabras. Redacción académica formal, ¿sí? Ya hemos revisado los distintos géneros literarios que aplican para la comunicación científica. Nos vamos a concentrar en una redacción en el marco de un artículo científico. Revisen sus guías, revisen el esquema que se les ha provisionado para esquematizar el trabajo donde hay unas etapas que tienen que completar, que tienen que estar expresas en el trabajo a manera de subtítulos y ustedes tienen que ir pues armando o corrigiendo lo que ya han redactado a fin de que se pueda arreglar las observaciones manifiestas sobre su PAT o su PAF. Y el uso de citas y paráfrasis, me preguntaba algún colega por vía Messenger, no, perdón, WhatsApp. Me decía, ¿puedo meter solo paráfrasis? No. Se ha hecho de una manera muy expresa una, es un trabajo de atención a las citas muy incisivo, que aprendan a citar con comillas, que aprendan a citar textos largos, que aprendan a hacer paráfrasis, que aprendan a referenciar adecuadamente. Entonces, necesitamos que incorporen en el texto todas las formas aprendidas, porque pues esto también enriquece su trabajo y los entrena a hacer una buena redacción. En los foros veíamos expresada en alguno de ustedes la frustración de no poder escribir con facilidad, escribir académicamente, ¿no? Porque de escribir todos podemos escribir, así como hablar todos podemos hablar, pero tenemos que irnos entrenando, ¿no? En escribir de una manera, pues, adecuada desde el punto de vista académico y, sobre todo, pues, garantizando que los cánones científicos se conserven de manera, pues, apropiada. Normas de presentación, el documento tiene que ser en Word, salvando todo lo relativo a las normas APA y con la correcta designación del archivo según lo establecido en el instructivo. Por favor, tengan la bondad de hacer un trabajo bueno, de calidad,
eh, hagan una carátula, presenten un trabajo como se presenta un trabajo en una universidad, pues, o sea, no podemos estar mandando archivos mal estructurados y sin la jerarquía académica que se demanda en un proceso formativo como el que estamos. Los criterios de evaluación son los usuales: claridad y coherencia en su redacción, pertinencia del contexto, es decir, habiendo identificado adecuadamente ese núcleo problemático, es pertinente el modo en el que estoy yo abordando el problema y su contexto. La precisión de la tesis, ¿sí? Que responda justamente al contexto y las variables en las que está, pues, eh, emergida la cuestión problemática, y el uso adecuado de fuentes, de citas, de referencias. Consejos finales: revisen la cohesión y los conectores. Hemos visto que son súper importantes los conectores para armar buenos párrafos. Recuerden que en la primera oración del párrafo va la idea principal. En el núcleo del párrafo va la explicación a la idea principal, y en la última oración va el cierre que me va a dar lugar a pasar a la siguiente lectura, al siguiente párrafo, porque esa última oración me conecta a la siguiente idea, ¿no? Y así vamos de párrafo en párrafo. Bueno, y con esto pues habríamos concluido esta sesión, una sesión que es complementaria y que nos sirve a ustedes y a mí a poder subsanar dudas y algún criterio que pueda surgir de ustedes, ¿no? Eh, terminamos con un breve repaso a esto, que es un ejemplo que he desarrollado para que ustedes puedan bien elaborar su trabajo de la cuarta semana, que al mismo tiempo les he explicado resultaría ser también, una vez se haya corregido este trabajo de la cuarta semana, ustedes toman esos aportes que yo les puedo dar para corregir su trabajo. Perdón, vamos a cerrar esto de aquí que está ocupando la vista. Perfecto. Con la corrección que yo les pueda aprovisionar, ustedes reescriben o ajustan esa introducción y la vuelven a presentar ya como trabajo final del módulo, eh, habiendo atendido todas las observaciones que yo les he expuesto. Les pido que tengan la bondad de tomar en cuenta de que lo que está en rojo no es para que ustedes lo copien y lo peguen. Se los he dicho el sábado y se los repito. Es importantísimo, muy importante que se concentren en escribir una introducción donde estas partes sí se noten, pero no necesitan dividir su introducción en parte uno, parte 2, parte 3, ¿no es cierto? Por favor, aquí seamos inteligentes, seamos sabios y utilicemos el ejemplo como una referencia, no como una estructura de base, ¿ya? Pero recuerden que en el primer párrafo deben contextualizar el núcleo problemático, ¿no? Se sitúa el campo temático, se presenta la relevancia del problema y se citan antecedentes generales. En este caso se usa como referencias información del Ministerio de Educación, del señor Albó, del señor López, pero a manera de paráfrasis. Que si se tiene que hacer así esta primera oración, sí, como no. Yo les pido que esto lo utilicen solo como una referencia, un ejemplo, para que basen su trabajo en este ejemplo. La segunda parte, reitero que hemos hecho esta división casi de un modo artificial para que ustedes puedan estructurar bien su introducción. La revisión de la literatura relevante: se presentan estudios previos, que abordan la temática, integrando citas y paráfrasis, ¿no? Aquí, como vemos en el ejemplo, hemos utilizado ideas, pensamientos, afirmaciones teóricas del señor Anijovic y Speleta del 16 y del 17, están parafraseados. En un tercer párrafo podemos meter una cita en bloque que complementa estas dos anteriores. Esta cita en bloque, recuerden, lleva más de 40 palabras, por tanto, se cita con sangría francesa. Aquí se mantiene el párrafo dentro la línea que corresponde y
con una tabulación o con un movimiento de estos controladores, se desplaza todo el bloque de la cita textual a un costado izquierdo, donde se pone todo lo que afirma el señor Calvo en la página 129 de su libro escrito en 2018. Entonces, aquí hay un ejemplo de cita textual que debemos también incorporar en nuestro trabajo, de más de 40 palabras. Cuando es menos de 40 palabras, recuerden que va entrecomillado, como está aquí en el ejemplo, entrecomillado. Y en este caso estamos hablando de la cita del señor Mamani de la página 92 del libro que escribió el 2021. Entonces, aquí pues... eh, aprovisionamos a nuestro texto de distinta cantidad de citas con distinto tipo de formatos, ¿no es cierto? En esta parte 4 se hace una profundización en contextos específicos, que en nuestro caso tendría pues el contexto específico del lugar donde yo he trabajado y he hecho la intervención a ese núcleo problemático identificado. Entonces se combinan citas textuales cortas, de menos de 40 palabras, y paráfrasis para sustentar la problemática en contextos interculturales. En este caso, contextos interculturales, porque a eso se ha referido los ejemplos que hemos presentado durante las 4 semanas. Establecimiento del nicho. Recuerden que el establecimiento del nicho y la composición del nicho forman parte de esta metodología denominada CARS, que se ha desarrollado en la 4.ª semana de nuestro taller de redacción. Revisen el texto guía, lean por favor el texto guía, repasen lo que se dice en la 4.ª semana sobre la metodología CARS y entenderán que tiene un gran valor a la hora de construir un proceso dialógico con el núcleo problemático y la resolución tentativa. Entonces, el establecimiento del nicho en esta quinta parte se va a presentar, ¿qué cosa? El problema, ¿no? Se identifica la laguna, la contradicción, el aspecto no abordado en la literatura existente y que está manifiesto de manera explícita en el lugar donde yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces aquí perdón, el nicho es la identificación del vacío de conocimiento que tenemos en determinado fenómeno o realidad contextual. La ocupación del nicho, pues, es la declaración de la pregunta sobre esa cuestión problemática y mi hipotética solución, donde yo desarrollo objetivos y una tesis para resolver ese problema, ¿no? Se declara la pregunta de investigación, el objetivo general y objetivos específicos y la relevancia del estudio. En este caso, se presenta un párrafo en la que se incluye una pregunta, que es la pregunta sobre el tema que yo estoy identificando como problemático. En este caso lo hemos puesto con negrita, simplemente para que se pueda identificar con claridad la pregunta o la declaración de la pregunta, pero ustedes pueden, como no, ponerle la negrita. Más tarde se declara el objetivo general, que en este caso, que es un ejemplo, es analizar las prácticas pedagógicas de enseñanza en contextos multigrado y en contextos multiculturales. Y los objetivos específicos de analizar esas prácticas pedagógicas será caracterizar las estrategias, identificar los recursos y materiales y analizar la articulación entre esas prácticas y los principios pedagógicos mandatorios por el Estado. Eh, Obviamente sus objetivos, tanto principal como secundarios, pues tendrán una directa relación con lo que ustedes hayan planteado como, eh, como propuesta en su PAT o en su PAF. Finalmente cierran con una oración que es un párrafo de término, que ya nos abrirá paso al desarrollo del trabajo subsiguiente. Pero hasta aquí termina nuestro trabajo, donde debemos incluir obviamente las referencias correspondientes. En este caso, no se olviden seguir todo lo que dice la normativa APA respecto a referencias. Cuando son libros, esto va en cursiva. Cuando son revistas, lo que va en cursiva es el nombre de la revista.
No se olviden poner adecuadamente también todo lo relativo a los años, todo lo relativo a las casas editoriales. Recuerden que en APA de la séptima versión ya no se ponen países ni capitales. Entonces, revisen. Les he enviado una cantidad importante de herramientas, tanto archivos como páginas de internet, que les puede ayudar a subsanar dudas respecto a cómo colocar las referencias de manera adecuada. Bueno, en eso ha consistido esta sesión complementaria. Abriríamos paso un ratito a escuchar alguna consideración. Entiendo que no hay ninguna manito levantada. Eh, en consecuencia, daríamos por concluido nuestra sesión, agradeciéndoles siempre el, el tiempo. Quienes no hayan podido participar de la sesión, pues los invito a mirar la grabación, a revisar lo que se desarrolla no solo en esta, sino en todas las anteriores, en el caso de que tuviesen dudas. Hay algunos compañeros que han llegado un poquito tarde al taller y que obviamente se están tratando de nivelar. Entonces los videos también les han de servir para poder aprovechar lo que eh, se ha tratado en este taller y que obviamente supondrá eh, el insumo necesario para poder desarrollar las actividades que se ha solicitado eh, para la conclusión, pues, del proceso formativo. Muchas gracias por su tiempo, muy agradecido por su atención y nos vemos en otra oportunidad.